Buenas, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo pensado en ayudar a los estudiantes de cálculo. Ok, a continuación vamos a determinar el límite de esta expresión algebraica cuando x tiende a infinito positivo. Lo primero que debemos de observar es que existen dos raíces cuadradas, es decir, de índice 2. Eso nos está indicando o nos ayuda a pensar o intuir que deberíamos de racionalizar de alguna manera. Lo más importante en esto es que si x tiende a más infinito, entonces lo que está dentro de la raíz tiende al infinito. Y lo que está dentro de esta otra raíz también tiende a infinito. Y nosotros vamos a decir que a esto se le llama forma indeterminada, porque sería infinito menos infinito. Lo cual de verdad nos está diciendo que debemos de buscar otra manera de abarcar este problema. Y como vemos que tenemos dos raíces de índice 2, entonces vamos a utilizar la racionalización. Para lo cual vamos a escribir esta misma expresión a continuación. Esta expresión siempre va a estar sobre un 1 imaginario, que normalmente no lo vamos a escribir en ningún ejercicio ni en ningún problema, pero aquí sí es una buena idea escribirlo. Recordemos que el proceso de la racionalización se basa únicamente en multiplicar esta fracción por una fracción que contenga las mismas raíces del numerador o el denominador, dependiendo de lo que queramos hacer. En este caso sería el numerador. Nada más que en lugar de que estén restando, los vamos a escribir sumando, o sea, de la siguiente forma. Y justamente en el denominador vamos a escribir exactamente lo mismo que escribimos en el numerador. Y la fracción nos quedaría de esta manera. Recuerden, siempre el numerador tiene que ser completamente igual al denominador, pero el signo que está en medio de cada radical tiene que ser diferente al signo que está en medio de cada radical en esta otra sección. Ahora vamos a intentar explicar por qué queda el resultado que queda a continuación. Recuerden que estos dos términos, el que está en el numerador de esta fracción roja y el que está en el numerador en la fracción negra, se deben de multiplicar entre sí. Si hacemos ese procedimiento, pues realmente es un procedimiento muy extenso cuyo resultado es muy básico. De las fórmulas notables podemos decir que el resultado de multiplicar esos dos términos es exactamente sin las raíces, y solo queda uno de la primera raíz y otro de la segunda raíz. Esto es porque en realidad lo que se hace es que se eleva al cuadrado la primera raíz menos el cuadrado de la segunda raíz. Pero recordemos que nosotros hace un tiempo habíamos visto que la raíz cuadrada de un término elevado al cuadrado es igual al mismo término sin la raíz, y ustedes en algún momento dicen que esta raíz se cancela con el 2 y por eso me queda solamente x. ¿Qué pasa en el denominador? Bueno, pues estamos multiplicando por 1, y cuando uno multiplica por 1, este otro denominador va a quedar completamente igual. Entonces colocamos sobre Lo que podemos hacer a continuación es tratar de simplificar lo que está en el numerador para ver si podemos continuar haciendo algo. Luego en el denominador, en cada raíz, tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Vamos a ver, de la factorización deberíamos de entender que si tenemos una raíz como esta, puedo afirmar que es igual a, si escribo x a la 2 afuera, pero adentro escribo x a la 2 sobre x a la 2 más 5x sobre x a la 2 más 1 sobre x a la 2. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo este procedimiento? Nos está diciendo que si yo saco x a la 2 a factor común, todos los términos que están dentro del paréntesis tienen que ser divididos entre x a la 2. Realizando dicha división, entonces esta raíz nos va a quedar x a la 2 aquí, dentro del paréntesis, cancelo y me queda 1, más cancelo una x de arriba con una x de abajo, entonces nos queda 5 sobre x, más, en esta parte no hay nada que cancelar, entonces lo vuelvo a copiar completamente igual.
Y con esto ya tenemos una raíz donde se factorizó de acuerdo a x a la 2. Similar a lo que hicimos anteriormente sucede con esta raíz. Según lo que vimos antes, podríamos reescribirla como x a la 2 por 1 menos 4 sobre x menos 3 sobre x a la 2. Si queremos ver por qué nos queda esta x, pues recordemos aquí que abajo se tenía que escribir x a la 2, esta x se cancelaba con una de estas x a la 2 y por eso me quedaba x a la 1. Si queremos ver por qué aquí queda x a la 2, recordemos que en este ejemplo habíamos visto que en esta parte no se podía hacer prácticamente nada, entonces esto queda igual. Si queremos saber por qué en esta parte nos quedó 1, pues recordemos que uno puede cancelar esta x con esta x y nos queda 1. Es decir, esta raíz también es igual a esta. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora vamos a tratar de simplificar un poco esta expresión que está en el numerador. Y lo primero que vamos a hacer es recordar que aquí tenemos un paréntesis redondo y aquí también tenemos un paréntesis redondo. Entonces lo que vamos a querer es tratar de quitar esos paréntesis. Según esto que tenemos aquí, vamos a observar que nos queda, y cuando quitamos este paréntesis, este signo cambia y este otro también cambia. Entonces nos quedaría, y en el denominador, en lugar de escribir este radical, vamos a escribir el que tuvimos en el caso anterior. Es decir, vamos a escribir este radical de aquí. Recordemos que habíamos visto que se hacía este procedimiento para poder obtener dicho radical. Ahora tenemos que entender que aquí vamos a escribir este otro radical, pero de la siguiente forma. Lo primero es recordar que en medio de cada radical teníamos un más, entonces aquí también tenemos que escribir un más. Y así esta expresión se nos convierte en esta otra. La pregunta es, ¿cuál será el objetivo de realizar este procedimiento que tenemos en el denominador? Para esto vamos a continuar analizando cada radical por separado. Recordemos que si tenemos una x a la 2 multiplicando dentro de un radical, podemos sacar esta x fuera del radical dividiendo el exponente entre el índice de la raíz. 2 dividido entre 2 nos da 1. Entonces, fuera del radical vamos a escribir x a la 1. Dentro de la raíz vamos a escribir lo que nos queda, es decir, 1 más 5 sobre x más 1 sobre x a la 2. Igual sucede en el caso de este radical que habíamos obtenido aquí. Tenemos una x multiplicando dentro de la raíz. El exponente lo dividimos entre el índice. 2 dividido entre 2 da 1. Entonces sale x a la 1. Y dentro del radical nos queda 1 menos 4 sobre x menos 3 sobre x a la 2. Y luego tenemos que apreciar que en el numerador tenemos x a la 2 menos x a la 2, lo cual quiere decir que esos dos términos se cancelan. Luego tenemos 5x más 4x y eso nos da exactamente 9x. Luego vemos que tenemos más 1 más 3 y eso nos da más 4. Trazamos una línea fraccionaria. Y en el denominador ya no vamos a escribir exactamente este radical. Ahora vamos a escribir el siguiente. Recordemos que aquí habíamos dicho que cuando estaba el x a la 2 multiplicando sale la x elevada a la 1 fuera de la raíz. Entonces esto es lo que vamos a escribir de primero en el denominador de la fracción anterior. Lo cual nos lleva a escribir este radical pero simplificando la x a la 2. Recuerden que después de este radical había un más. Entonces aquí también vamos a escribir un más. Y ahora en lugar de este radical en esta parte vamos a escribir exactamente vamos a escribir este otro radical. Recuerde que lo que sucede es que esta x a la 2 sale como x a la 1 de la raíz. Ahora podemos ver que en el numerador podemos realizar exactamente el mismo procedimiento que hicimos dentro de cada radical. Vamos a ver a qué me refiero exactamente. Podemos ver que este 9x y este 4 se pueden factorizar haciendo esto. Escribimos x y dentro del paréntesis escribimos 9x sobre x
más 4 sobre x y cierro el paréntesis. Vamos a ver por qué, porque si yo voy a escribir esta x aquí afuera, cada término que está aquí arriba tiene que ser dividido entre x. Cada término que está aquí arriba tiene que ser dividido entre x. Y podemos ver que esta x se cancela con esta, entonces en la expresión anterior nos va a quedar x por 9 más 4 sobre x. Recuerden, si simplifico esta x con esta otra, ya no me queda x, me queda solo el 9, y aquí no se puede simplificar, así que queda 4 sobre x. A continuación vamos a escribir esta expresión casi que completamente igual, solo que cambiando el numerador por la expresión que vimos anteriormente. Es decir, sería y aquí ya podemos observar que esta x se puede cancelar con esta x. Después de cancelar esas dos x, entonces vamos a realizar un análisis sobre lo que tenemos en toda la fracción. Ok, si la x tiende al infinito, entonces podemos darnos cuenta que esta fracción tiende a 0, esta fracción tiende a 0, esta fracción tiende a 0, esta también y esta también. Si todas estas fracciones tienden a 0, entonces en el paréntesis del numerador solamente me queda el número 9. También podemos ver que en el denominador me va a quedar solamente raíz de 1 más raíz de 1. Si de casualidad tienen problemas con saber cuál es la raíz de 1, pues podría ingresar en la calculadora esto y se van a dar cuenta que el resultado es 9 sobre 2. Pero cuidado, realmente deberíamos de escribir que el límite de cuando x tiende al infinito de esta expresión me da como resultado 9 sobre 2. Si la pregunta es por qué, es por el análisis que hicimos en esta fracción y en esta otra parte, que el límite de esto cuando x tiende a más infinito es igual a 9 sobre 2.